el pase, digamos, para que salude a todos los participantes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Percy. Bueno, primero que todo, quiero darle una muy buenas tardes y una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este ciclo, ¿cierto?, de charlas de promoción de la salud. Qué importante es cuando nos podemos reunir, ¿cierto? Y aquí, especialmente, cuando saludo también cordialmente a las autoridades, ¿verdad? Que están presentes, a los representantes también de los distintos sectores e instituciones, y también a cada uno de los participantes que hoy día están acompañándonos. Y es importante porque es necesario fortalecer los lazos para poder mejorar y trabajar en lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y esto de manera integral para que finalmente este trabajo que cada uno de ustedes realiza en cada uno de sus espacios llegue finalmente a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y de esa manera construyamos y favorezcamos una salud integral de todo el territorio. Quiero también agradecer justamente este trabajo coordinado del intersector para lograr estos objetivos. Y es por ello que hoy día quiero reconocer también a aquellas personas que han estado trabajando para lograr este espacio, ¿cierto? Para lograr que esta actividad salga lo más exitosa posible e invitarlos a cada una y uno de ustedes a que, como decía muy bien Percy, hagan las preguntas que tengan que realizar. El día encontramos con excelentes referentes y expositores que van a transmitir todo su conocimiento, pero que también están llanos, están disponibles, están dispuestos a aclarar las dudas que muchas veces ustedes necesitan y, por supuesto, invitarlos también a que generen los lazos, los vínculos, las conexiones necesarias para que de esa manera sigamos trabajando en conjuntos. La prevención y la promoción de la salud es tarea de todos, y desde nuestra Seremia de Salud les mandamos un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Mucho éxito en esta jornada y que sea en buena hora para cada uno y una de ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido Seremi. Chiquillos, conozco a varios de acá, porque cuando uno es antofagastino, el pueblo es chico, ¿no? Entonces nos conocemos con muchos de acá, en muchas instancias distintas, de muchas formas distintas. Hoy día me toca, digamos, estar aquí con Integramax, daron a poder guiar este espacio de hoy. Entonces, mi nombre es Percy Hernández, soy enfermero, ingeniero comercial de pregrado y tengo un magíster de salud pública justamente y un magíster de gestión de política pública. Entonces, creo que algunas cosas de eso motivaron a que me contactaran y poder a lo mejor guiar este espacio. ¿Les parece, chiquillos, si hacemos una presentación así como rápida? Porque veo que son de muchos lados distintos, entonces también para que ustedes mismos se integren en eso. Quiero darle la palabra a mi querido amigo César Quinteros. Vamos. Hola, Percy, buenas tardes. Te saludo y saludo a todas las personas que asistieron a esta actividad el día de hoy. Nosotros con Bianca, quien aprovecho también de presentar y saludar, estamos acá en la hermosa comuna de Tocopilla. Estamos cumpliendo una labor importante, pero no quisimos perdernos la oportunidad de estar presente en la partida de esta actividad que inicia 11, 12, 13 y posteriormente 19, 20. Así que espero que con el mismo ánimo que empezamos podamos terminar los otros días para poder entregar también un pequeño reconocimiento a las personas que han participado. Gracias. Gracias, don César. Bianca, ¿nos quiere decir algo también al presentar o fue una presentación doble? Una presentación doble. Perfecto, muy bien. Le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Luis Ponce, que lo vi ahí también. Hola, Percy, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Gusto ahí? verte. Bueno, aquí estamos parte del Instituto Nacional de Deporte, del programa Crecer en Movimiento, así que dispuesto a escuchar todo lo que viene en esta charla. Bien, gracias, Luis. Joel Bravo, cuéntenos de dónde usted, a pesar de que dice del agua, pero para Sí. presentar. Hola, hola, Percy. Los saludo a todos, saludo al Ceremi, saludo a todos los participantes. Bueno, mi nombre es Joel Bravo, soy el decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta. Así que estoy sumamente contento de esta actividad
Creo que efectivamente entre todos tenemos que fortalecer los lazos, como decían, y trabajar todos en conjunto de manera que podamos aportar en la región. Así que yo aquí disponible y contento de esta instancia, de antemano se la agradezco. Perfecto, muchas gracias. Eh, Ivánica, ¿tenemos? No la tenemos, la perdimos. Eh, Livni, Livni Tartalina, ¿o no? ¿Es la Livni que pienso? Hola, Percy. Sí, Ah, sí. la Livni Taltalina. Bueno, yo trabajo. Bájale la voz. Estamos dos compañeras en una oficina. Hay que hacer Ay, la de sí. César, porque la presentación sea da dos. Sí, bueno, yo estoy de parte del municipio de Taltal. Hemos trabajado en conjunto este año con la Oficina de Desarrollo Comunitario. Hemos desarrollado harta actividad en cuanto a promoción de salud. Así que igual el alcalde me pidió participar en esta jornada porque estamos trabajando súper en conjunto con las demás instituciones. Así que eso, para aunar fuerzas para objetivos similares que tenemos. Perfecto, gracias, Livni. A ver, Percy, demos la palabra al... Percy, Ah, usted oye. no pudo contestar. Hola, buenas tardes a todos. Iván Osovich. Bueno, yo soy del Coso de Salud, pertenezco al CAR y soy nutricionista. Y bueno, ligada de por siempre a la salud. Así que encantada de estar acá. Gracias. Bien, gracias. Y a ver, ¿alguien más que se quiera presentar? Carolina Soto, ya que prendió la cámara. ¿De dónde es usted? Hola, mi nombre es Carolina Soto, como usted lo dijo. Soy concejala de la Comuna de San Pedro de Atacama. Perdón el retraso, estábamos en consejo. No, muy bien, bienvenida. No, Muchas gracias. Bien, ¿hay alguien más que no sea de Antofagasta, así como para saber? Karen, puede ser, que levantó la mano. Hola, mi nombre es Karen. Vamos, vamos, hola. Ya ves así. Ya, ahora sí. Mi nombre es Karen Buentupil, encargada de Deporte y Cultura de la Municipalidad de Taltal. Y bueno, este año me encuentro trabajando junto al IBNI en los programas de promoción salud, pero somos de Taltal. Ah, muy bien, bienvenida. Bien, ¿alguien más que sea de otro lado? Así como para saber. Hola, buenas tardes. Habla Sergio, Sergio Ramírez de acá del Departamento de Salud de Calama. Alama. Estoy a cargo actualmente de promoción salud de acá de la comuna. Perfecto, bienvenido. ¿Alguien más de otro lado? Veo nombres ahí, Shirley, Hola, Judy. Hola, Judith. hola, soy la referente comunal de promoción de salud de la comuna de San Pedro de Atacama. Perfecto, bienvenida. ¿Alguien más o le damos nomás? Bien, démosle entonces. Como les dije, chiquillos, esto es importante que tengamos la libertad, digamos, para poder ir conversando, ir compartiendo, ir comentando a lo mejor algunas historias. Así que siéntase con la libertad de hacerlo y de enriquecer, digamos, esta conversación, digamos. Y como les decía, esto no tiene mucho sentido si es que a lo mejor yo vengo y hablo todo el rato y ustedes escuchan todo el rato y finalmente nos vamos todos cumpliendo con el horario o con lo que teníamos. Ya nos presentamos, o sea, no todos, digamos, pero ya sabemos cómo es más o menos el grupo que está bien heterogéneo, así que eso también es bien importante porque hay de todos lados, hay de Taltal, San Pedro, Calama, Antofagasta, María Elena me parece que también, y a lo mejor algún otro lado que no se presentaron, así que eso también enriquece la conversación. ¿Qué es lo que tenemos? 5 sesiones, como bien dijo César. Hoy día que vamos a hablar algunos conceptos básicos de salud pública, mañana algunas cosas de política y salud pública, pasado mañana equidad de género en salud pública y después la próxima semana otras 2 charlas más. Em, Cuando pienso en la salud pública, pienso en esto, ¿cierto? Pienso que es un camino que es largo de trazar,
donde además nos podemos perder en la medida que avanzamos en este camino, ¿cierto? Y que habitualmente los países cuando comienzan el tema de salud pública se encuentran en un camino bien pedregoso. Entonces, ahí la primera pregunta que dejo abierta. ¿Qué entiende usted por salud pública? Dejo abierta la palabra ahí para que alguien comente. Lo que quiera, no se siente expuesto, sino que siéntese que está participando de la actividad. No sienta que hay una pregunta buena o mala, porque además acá no todos somos de salud, así que en eso no hay ningún problema. A ver, Jorge Rodríguez, ¿qué entiende usted por salud pública? Las condiciones físicas de salud que comparte un grupo de población que hacen que el Estado tenga que actuar en función de condiciones negativas que afectan a un grupo significativo de la población. Perfecto, gracias. Francisco, ¿qué entiende usted por salud pública? Hola, ¿qué tal? Me imagino que por acá el único Francisco que hay en el chat. Ah, sí, perdón, es que voy el primero que veo nomás. Ok. Eh, salud pública, muy buena pregunta. Creo que se tiene que ver un poco con dar respuesta a los requerimientos de la población en cuanto a las materias de salud. Ok, gracias. Danisa Miranda, ¿qué entiende usted? No, no la tenemos. Manuel ¿Aló? Mondaca. Ah, ¿Aló? Danisa, ¿Ahora bien. sí? Ahí sí, pensé que no Perdón, la no se me teníamos. activa, no se me perdió el audio. Eh, ¿Qué se entiende por salud pública? Podemos No, ¿qué hablar entiende de, usted? Usted. podemos mencionar proteger a la salud, esfuerzo de ciertos profesionales, ¿no es cierto?, para prevenir ciertas enfermedades, estilo de vida saludable también puede ser, no sé, como un bienestar en general. Perfecto, gracias. Salieron varios conceptos chiquillos, ¿cierto? Salieron prevención, salió promoción, salió recuperación, salió el Estado. Algo bien interesante en quien mencionó ahí la palabra Estado dentro de salud pública. ¿No puedo avanzar? Sí, vale. Manuel, ¿nos puede leer, por favor? Hola, sí, aquí, Marilena, disculpe, tengo mala la cámara. No se preocupe, dele nomás. La enfermedad es el experimento de la naturaleza, solo vemos sus resultados ignorando las condiciones en que se realizó el experimento. Bien. Ahí tenemos una de las millones de definiciones que hay de salud pública. Sin duda nosotros de este lado del mundo nos basamos mucho en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, pero aquí tenemos una definición que habla solo de lo que vemos y no de las condiciones de cómo llegamos a eso. ¿Quién más nos puede ayudar? A ver, perdí los nombres. Carolina, ¿nos puede leer ahora? Carolina Soto. Perdón, estoy en una reunión en la estación médica, no he escuchado nada. En 10 minutos termino y me conecto. Perdón, perdón. Perfecto. Vamos a ver, veamos. Em, Miguelina, ¿nos puede leer, por favor? ¿Qué dice acá? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto, fuerte y Sí. claro. Definiciones. En 1920, Winslow definió la salud pública en los siguientes términos. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal.
organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Posteriormente, Winslow cambió el término salud física por el de salud física y mental. Bien, gracias, Miguel. Cosas interesantes salen acá, ¿cierto? Si bien es una definición bastante extensa, pero, pero le pone cariño a la definición, como podríamos decir, ¿cierto? Porque primero habla de una ciencia y de un arte. Y esto es bien importante porque cuando uno habla de ciencia, habla de método científico, ¿cierto? Y en eso creo que hay que ser muy categórico, porque cuando uno habla de ciencia tiene un método científico que está respaldado, que en este caso tiene medicina basada en la evidencia, y por lo tanto la discusión cambia de tono, ¿cierto? Porque algo es discutible en la ciencia, todo es discutible, ¿cierto? Pero con método científico. Y ahí está la gran diferencia que creo que es importante en esto de diferenciar la opinión de la evidencia. Y creo que el mejor caso de esto es de los antivacunas, ¿cierto? O sea, todos los que, como dice el profesor, el Premio Nacional de Ciencias, lo olvidé, dice, hay gente que cree y hay gente que lee. Y si usted es de los que solo opina, entonces estamos claros dónde está. Y en eso me refuerza en el tema de las vacunas, ¿no? Porque si nosotros vemos cosas que han cambiado la mortalidad en el mundo, digamos, aumentando la expectativa de vida, son las vacunas, ¿cierto? O sea, son hechos indesmentibles. Eh, Así todo, todavía nos encontramos con gente que cree que las vacunas son malas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema de creencias versus un tema de ciencia, ¿ya? Y eso es importante. Después viene otra discusión de la efectividad de las vacunas, cuál es más efectiva, ¿cierto? Pero ahí ya entramos en otro terreno, pero es ciencia. Entonces, ahí hay una parte importante. Pero también tiene otro aspecto, ¿cierto? Que habla del arte. Y, y cuando hablamos del arte, ya hablamos de temas de emociones, de expectativas, de creaciones, ¿cierto? Y, y creo que eso es bien importante porque la salud también choca con la cultura. Y quizás nosotros en este lado de Chile no estamos tan habituados al tema multicultural, quizás con Alto el Loa o Atacama la Grande, arriba, en espacios donde es más presente, pero yo, por lo menos desde mi prejuicio, no me atrevería a decir que tenemos una región que es multicultural, ¿no? O sea, tenemos algunos espacios, ¿cierto?, que hay muy presente, pero no es algo que uno lo vea, menos en las ciudades donde está más condensada la población. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno pone el arte, también pone creencias, ¿por cierto? Y ese tipo de creencias tiene que ver en cómo nos hemos desarrollado en torno eh, a la cultura, ¿cierto? Y ahí aparecen los chamanes, y ahí aparecen las parteras, y ahí aparece, digamos, la divinidad y todas esas cosas que son muy importantes, ¿cierto? La creencia también es parte del curarse, del sanarse. De hecho, también en eso hay muchos estudios de la analgesia, que el efecto placebo de la creencia del alivio del dolor termina en algunos casos siendo más efectivo que el mismo analgésico. Entonces, por eso hay que ir cruzando estas cosas. Y luego, quizás lo que más destaco de lo que quiero comentar es cuando hace esta reflexión de decir, bueno, la salud no es solo física, ¿cierto? Sino también es salud física y mental. Y es el primero que le incorpora hace más de 100 años ya en incorporar esto no solamente como un proceso de salud física, sino también de una condición de mental, que me imagino que todos o la gran mayoría de acá conocemos lo que es el concepto de salud, pero hoy día todavía nosotros no lo valoramos la salud mental en la misma condición que la salud física. Quizás en esta misma comunidad que estamos, hay muchas personas que se sienten agotados, cansados, estresados, en el burnout o lo que sea. Sin embargo, le siguen dando para adelante nomás porque todavía está asociado a un síntoma de debilidad
o los prejuicios que existen con los psicólogos o con los psiquiatras, ¿cierto? Y no entendemos la salud mental en el mismo parámetro que la salud física, porque quizás ese mismo personaje que viene pateando, coloquialmente hablando, por supuesto, la situación que está viviendo y dice, no, si ya voy a salir de vacaciones, ya viene el verano, o vienen cambios, etcétera, si mañana va bajando la escalera y se fractura el pie y tiene que ir a pabellón, no duda ni un minuto en que tiene que presentar licencia. Entonces, hace 100 años está definido esto, pero todavía culturalmente no lo tenemos asociado a que tiene que ser de la misma forma. Así que eso quizás es una de las primeras reflexiones para compartir. Vamos, ¿quién nos puede ayudar a leer? Michael Alba, ¿puede ser? O Michel, no sé cómo será. No perdimos a Michel. Vamos, con otro. Rosana Castro. Tampoco la perdimos. Sergio Ramírez. ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy, disculpa. Ah, ya, gracias. Ya, definiciones. La definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud, OMS 1946, que señala que salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo. Determina que una buena parte del quehacer de la salud pública se expanda hacia áreas nuevas y emergentes en las sociedades contemporáneas. Significa, en buenas cuentas, la manifestación explícita de que la medicina debe preocuparse tanto de enfermos como sanos. Perfecto, gracias Sergio. Bueno, y aquí claramente ya incorpora no solamente los dos conceptos, ¿cierto? Sino que dice físico, mental y social, ¿no? Ya incorpora tres aspectos que no solamente tiene que ver con la fractura, que no solamente tiene que ver a lo mejor con el estrés o con la adaptación, sino también en el ambiente en que se desenvuelve. Y, por ejemplo, el ambiente social laboral, ¿cierto? En cómo llego. La gente en general no renuncia a los malos trabajos, sino que renuncia a los malos equipos, a los malos jefes, ¿cierto? En cómo se siente ahí. Entonces, con esos aspectos va deteriorando su salud social, ¿ya? Esto no solamente tiene que ver con el aislamiento, sino en cómo me desenvuelvo yo día a día en cada una de las cosas. Vamos, ¿qué más? Creo que quedan dos definiciones para que podamos compartir algunas cosas. Daniela Figueroa, ¿nos puede leer? Siguiendo a Milton Terris II, quien propone en 1990 una adaptación contemporánea a la definición de Winslow, la salud pública queda definida como la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones. Educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Se la mejoró harto la definición, ¿cierto? O sea, le puso más cariño todavía a eso y puso algunos otros aspectos, ¿cierto? Como prolongar la vida. Eso bien interesante. Eh, Sin embargo, por ejemplo, yo lo que echo de menos en esta definición en torno a los tiempos, porque recordemos que estamos haciendo definiciones que han ido conceptualmente en el tiempo, ¿cierto? Winslow, si mal no recuerdo, en 1920 o quizá un poquito antes, pero esta se hizo 70 años después. Si ustedes ven esta definición, todavía estamos pensando en el mantenimiento de la salud, ¿cierto? En algo recuperativo, en algo reparativo. Y hoy día
en nuestra propia situación, sobre todo en la regional, que tenemos alta tasa de cáncer, por ejemplo, no entraría también en esta categoría, ¿cierto? Entonces, pero claramente dimensiona otros aspectos. Vamos allá. Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que le haya quedado a alguien a algo, alguien que esté más de acuerdo con alguna definición, alguien que le represente más algún concepto interesante. No sé, Francisco, por ejemplo, ¿qué opinas? No tenemos a Francisco. Em, Sí, estamos dándole una vuelta, pero continúe con... ya. Era Joel, ¿cierto? Joel. Sí, sí, Ya. Percy, de alguna manera todas estas medidas de promoción, prevención, tratamiento, tienen que estar enfocadas en el fondo yo creo que hay un concepto bastante amplio que tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar, ¿ah? De las personas individuales y de las comunidades. Yo creo que por ahí debería ir el foco. Muchas gracias. Y Vanessa, ¿levantaste la mano también? ¿No? Se le levantó, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Es que me inquieta un poco el colocar la inclusión, la interculturalidad, que está en el modelo MAIS. Llegó el comodato. Eh, ¿Ya? Eso como que me inquieta un poco en la definición, cómo incorporarlo. Dale la información a Jairo. Sí, pues. Y las diversas comunidades que hay hoy en día, cómo integrarlo ahí, al hablar de las personas, que indistintamente el círculo de vida, que tiene que ver con la calidad, también tiene que ver también con el medio ambiente, la interculturalidad, con todo, cómo lo incorporamos a esa definición. Pero lo estoy también leyendo un poco más. Eso, como para que lo Todo bien. pensemos. Un desafío importante eso, pues si el sistema de Sí. creencias es muy, muy, muy vital, ¿cierto? Sí. Y si yo tengo mi sistema de creencias en torno a que, no sé, con ciertas enfermedades no me baño, o que si huelo cierto incienso con alguna enfermedad se me va a pasar, etcétera, etcétera, pero es parte de no solamente una creencia personal, sino una creencia cultural. Cultural, ¿cierto? Es difícil, pues, ¿no? Es difícil eso. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo en eso. Bueno, casi la mayoría sabe dónde trabajo, digamos, en eso. Me acuerdo que alguna vez en una discusión del dispositivo de salud de San Pedro, cuando hablábamos con la comunidad, la gente quería dos cosas, me acuerdo. Uno, que eso se llamara hospital. Eso era lo que quería. Y dos, que ese hospital tenga una sala intercultural. Eran las dos cosas que pedía la gente. Y el resto, que fuera la canasta de prestaciones de servicio que planteaba el MinSal. Entonces, eso es bien interesante también porque eh, muchas veces en esto ya como de los dispositivos, de la prestación y todo, eh, en salud siempre pensamos en que, no sé si siempre, digamos, pero en la gran mayoría de las veces, en que los hospitales son los que resuelven la mayor cantidad de problemas de salud, ¿cierto? Y ahí yo tendría que hacer algunas precisiones en eso, porque los hospitales efectivamente solucionan los problemas más complejos de salud, y entre más complejo el hospital, más problemas más complejos resuelve, eso es evidente. Pero acá la mayor medida de salud pública en el mundo es tener agua potable, ¿cierto? O incluso un poquito más amplio el tema, es tener agua potable con el alcantarillado, con el acceso a, a condiciones mínimas de salud, ¿cierto? Eso, no tener agua potable mata muchísimas más personas que no tener hospital. Entonces también tiene que ver en el espacio del desarrollo, en dónde nos encontramos y en cómo vamos avanzando con eso. Bien, sigamos. No me avanza. En la historia de la salud pública, y este es algo que está en la misma OMS, en la OMS, perdón, en la Organización Mundial de la Salud, que con nuestro
presidente de Estados Unidos ha estado bien cuestionado de cuáles han sido los aportes, digamos, de la OMS, que es parte de la ONU, ¿cierto? Y dentro de eso tiene la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Eh, Son gente que se ha dedicado específicamente a estudiar muchísimo el comportamiento de la salud de enfermedad en el mundo, ¿ya? Y ahí en lo que podemos decir es un conjunto de todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad en una población, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y la enfermedad, la planificación y la gestión de los mismos en la educación para la salud. Entonces, qué es lo que quiero decir con esto? Es que eh, cuando estábamos en la época colonial, ahí en 1542, la mayoría de las enfermedades eran relacionadas con el trabajo, ¿cierto? Porque en la medida que esa persona estaba enferma, no trabajaba y por lo tanto se veía afectada la economía, ya que los trabajadores no asistían a trabajar. Por lo tanto, lo importante no era ver el tema de la enfermedad en sí mismo, sino que ver el tema de que ese trabajador no perdiera horas hombre, ese señor feudal, ¿cierto? Yendo un poquito más atrás, en 1450, la medicina indígena estaba muy relacionada con la religión, ¿cierto? Tenemos ahí en la Biblia descrito las 10 plagas en relación a que había un castigo divino, ¿cierto? En relación a ciertas poblaciones que se portaban mal y las pandemias tenían que ver con ese tipo de cosas. Y, y sin ir más lejos, digamos, cuando uno observa las pandemias del mundo, ¿cierto? O el estudio de Snow, ¿cierto? El- Uno de los padres de la salud pública, cuando mira el tema del cólera, va viendo este sistema de creencia en torno a cómo era el castigo versus el tratamiento, versus cómo se trataba socialmente eso. Cuando fuimos avanzando, ¿cierto? En África, 1630, ¿cierto? Se crean normas para prevenir el contacto con los virus que podían traer los migrantes de África, ¿cierto? Cuando eh, los europeos invaden, ¿cierto? África y se empiezan, digamos, a robar todo lo que podían y se lo llevaban a Europa, entonces con eso tenían una barrera para que la gente no pasara porque llevaba algunas cosas que no le parecían y que causaban estas epidemias masivas. Ya en 1700 vamos teniendo una medicina más científica, que hay procedimientos para prevenir estas epidemias como la viruela, ¿cierto? Y en realidad, ¿cuáles eran los procedimientos? Que había que separar a las personas que venían con viruela y había que sacarlas del pueblo en donde estaban, ¿no? Ese era el tratamiento, pero ya por lo menos lo podían ir identificando y aislando para que menos gente muriese. En 1832, ¿cierto? Ahí perdón, se crea una de las facultades de medicina, ¿cierto? No en Chile, por supuesto, y en 1840 hay una vacuna contra la viruela. O sea, ahí ya empezamos a tener eh, algunos estudios en relación a la inmunidad, ¿cierto? Y cómo pudimos ir avanzando para poder controlar las enfermedades de ese momento. En 1886 hay un modelo higienista, ¿cierto? En las cuales se limitaban a atender algunos aspectos sanitarios y vamos creando ya no solamente teoría, sino también un modelo de atención. Y en 1945 hay una organización sanitaria, ¿cierto? Que está la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco, que aprueba por unanimidad el establecimiento de una organización sanitaria nueva, autónoma e internacional, que en el fondo sería el primer pilar para, para la OMS, ¿cierto? Entonces van creando estas organizaciones. Y ya en 1946, ¿cierto? Se constituye la OMS como tal. Entonces la Conferencia Sanitaria Internacional se aprueba en julio en Nueva York en la constitución de la Organización Mundial de la Salud. Y con eso empezamos a tener un órgano que supervigila el mundo, hoy día, o casi todo el mundo, en torno a cómo vamos con las patologías, en cómo vamos con las epidemias, en las alertas sanitarias, en la evidencia científica, y hoy día uno se puede encontrar en la OMS cosas tan disímiles, digamos, como cosas muy puntuales en relación a la logística en emergencia y desastre del uso de agua o la potabilización del agua, como vacuna o como algunas definiciones de instituciones de salud, ¿cierto? O sea,
Hoy día es un material bibliográfico de consulta obligatoria para todos los que nos dedicamos aparte de esto. Y en 1947 hay un establecimiento del Servicio de Información Epidemiológica, ¿cierto? Y la epidemiología en esto es la parte, digamos, de la ciencia en la cual está mirando continuamente el comportamiento de las enfermedades. Entonces, de esto hay un sistema, hay una oficina en el ministerio, digamos, que continuamente está reportando y, sin ir más lejos, esta fue la oficina, digamos, que alertó del tema del COVID, ¿cierto? Que no sé si supieron que hubo una pandemia hace poquito, ¿no? Pero para los que no estaban enterados, hubo una pandemia y a través de este servicio de información que ya eh, tenía en ese momento 60, 70 años, se pudo saber. En 1948 tuvimos una clasificación internacional de la enfermedad, es algo que todavía estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el personal sanitario es bien reacio a la estandarización, ¿no? Nos cuesta muchísimo, ¿no? Siempre sentimos que estamos fuera del estándar o que siempre hay un caso puntual o que siempre hay algo diferente, pero ya hace más de 70 años se hizo una clasificación internacional de las enfermedades. Y en 1950 tenemos una nueva vacuna, ¿cierto? Que es la de la BCG, ¿cierto? Que es para la tuberculosis, ¿cierto? Que esto es para proteger niños. Entonces, se dan cuenta, las medidas de salud pública en relación a cómo fue avanzando la ciencia estuvieron basadas en lo que fueron los programas de vacunación y la supervigilancia de los comportamientos de las enfermedades. Por tanto, cuando hablamos de salud pública, yo lo entiendo desde esta manera, ¿ya? Que son 4 dimensiones. Hay un proceso y problemas colectivos de la enfermedad que son propios de cada lugar, ¿cierto? Esto tiene que ver eh, principalmente con las sociedades, con las comunidades, en cómo se enfrenta esto. Eh, cuando en la clásica, digamos, campaña de invierno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Miramos el otro lado del mundo, en cómo se está comportando, para ver en cómo se comporta acá. Porque hoy día, me acuerdo cuando tuvimos la alerta sanitaria del ébola, que quizá me falla la memoria, pero debe haber sido 2012 puede ser, o 13, eh, que había una alerta sanitaria de importancia internacional, un ESPI que se llama, que era posible llegar el ébola a Chile. Y, y me acuerdo que se preparó muchísimo Chile en eso, se compraron estas cámaras de transporte y aislamiento, en el caso del hospital regional se hizo una sala con presión negativa, ¿cierto? Que sacaba el flujo del aire, tenía un montón de cosas que estaban y no llegó. El ébola no llegó a Chile, no alcanzó porque el virus era muy lábil y no llegó. Y recuerdo que cuando fue el tema del COVID, eh, debo haber estado en una videoconferencia en enero. En enero había pasado hace 2 o 3 semanas la historia que ya todos conocemos. Hacen una videoconferencia y la videoconferencia fue en términos muy parecidos a lo que había sido la del ébola. Entonces, mi incredulidad y mi escepticismo hizo pensar que íbamos a vivir nosotros lo mismo de cuando fue el ébola. O sea, en el fondo, que no se iba a transmitir. Bueno, claramente para divino no sirvo porque ya sabemos lo que pasó. Entonces, con eso, Chile estaba bastante más preparado porque se había preparado antes y por eso, digamos, estos traslados nacionales que fueron, digamos, literalmente desde Arica a Punta Arenas, que se trasladaban las personas en torno a lo que veíamos en la tele, ¿cierto? En el avión FACH, ¿cierto? Cuando se trasladaban las personas, eso fue en esos términos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que hay problemas colectivos de la enfermedad, no solamente afecta a una persona. Claramente tiene una dimensión biológica, que es la más obvia y la más esperable, ¿cierto? Tiene un comportamiento bien importante desde la ciencia social. De hecho, me atrevería a decir que la salud pública está más incorporado a un concepto de ciencia social que de ciencia biológica, ¿ya? Obviamente tiene aspectos eh, desde ambas ciencias, y lo más importante es que tiene una colaboración activa del conjunto de disciplinas, ¿ya? O sea, que hoy día no hay alguien o no hay una profesión per se que pueda decir, no, a mí me pertenece la salud pública.
¿cierto? Aquí todos colaboramos en la salud pública, incluso los arquitectos, incluso los constructores, ¿cierto? O sea, no necesariamente porque no estudié una carrera de biología o cercana a la salud, no está. Y ahí es lo obvio, ¿no? Todo lo que a lo mejor pueda circundar, o sea, ser periférico, digamos, a lo que está en las carreras de la salud, no sé, pedagogía en educación física, trabajo social, ¿cierto? Son carreras propias de que hay una colaboración activa del conjunto de disciplinas. Y todo lo que es asistencial, per se, y es lo obvio que está dedicado a esto. Por lo tanto, creo que uno de los primeros conceptos a transmitir es que la salud pública es un concepto bastante más amplio que solo atender pacientes, ¿cierto? Atendemos comunidades. No sé si ahí hay algún espacio de reflexión o alguien que quiera decir algo hasta acá. Bien, seguimos entonces. En estos momentos hay solo dos posibilidades. O está todo muy claro o están todos en otra cosa, ¿no? Pero voy a tener una autorreferencia de que vamos por lo primero. Eh, Bien, seguimos en eso y cuando hablamos de las funciones esenciales de la salud pública, la propuesta de la, de la OMS tiene que ver con estas funciones esenciales de la salud pública renovada en un marco para las políticas de salud pública integrada, porque esto también es muy relevante eh, en cómo generamos una evaluación, ¿cierto? Que es lo que está en el círculo, en la parte de afuera, ¿cierto? Una evaluación, un desarrollo de políticas, una asignación de recursos y unos accesos, ¿cierto? Con todos los aspectos que ustedes dan. Y mi clásico ejemplo de esto es cómo nosotros hoy día vivimos, por ejemplo, el hacinamiento. Yo en este momento que estoy en mi casa, miro los cerros de Antofagasta, digamos, y en la medida de que voy subiendo la vista, las casas van siendo diferentes, ¿cierto? De su estructura, están más juntas, están más apretadas, y en el prejuicio vive más gente dentro de ellas, ¿cierto? Y eso, ¿qué tiene que ver con la salud pública? Tiene que ver en el sentido de que cuando definimos la salud, ¿cierto? Como no solamente la ausencia de enfermedad, sino también en los aspectos físicos, mental, social, y ahí le podemos poner espiritual y existencial, el vivir en 40 metros cuadrados o en 50 metros cuadrados con personas, digamos, que pueden ser 8 o 10, que a lo mejor ni siquiera son la familia, donde además salgo y mi vecino está igual, y mi vecino está igual, y vivo, no sé, en un lugar que está en relación al alcantarillado, al uso de la luz eléctrica, al acceso a agua potable y otras cosas, me cuesta un poco más, me afecta bastante, ¿cierto? A diferencia de si a lo mejor vivo en un condominio, ¿cierto? Que pueda tener piscina, que pueda tener áreas de recreación, que tenga el espacio para que puedan salir los niños a jugar, ¿cierto? A lo mejor un quincho, ¿cierto? Y tengo ese espacio, claramente la salud, tanto mental y social, cambia en este ejemplo. Y aquí, en esto donde quiero ampliar la mirada, esto no solamente tiene que ver con el MinSal, o sea, la salud pública no solamente la hace el Ministerio de Salud, así como alguien dijo al inicio, es el Estado, porque el que hace las normativas de la construcción, de la vivienda, hay hartos personajes involucrados, ¿cierto? Está el MOB, está el Servio, el MIMBU, la misma municipalidad con su plano regulador y así, un montón de otros personajes que van afectando eso. Entonces, por eso es tan importante los espacios públicos, las plazas, no quiero caer en esta lucha de clases ni nada, sino que es una descripción gráfica nomás. Si alguien ha ido a Santiago alguna vez, a Providencia, ¿cierto? Son calles muy limpias. Son limpias porque los cables están soterrados, porque la luz, digamos, ilumina los espacios correctamente, porque finalmente desde el suelo solo van los postes. Es una ciudad que, o sea, una comuna que visualmente yo camino y es muy limpia.
Sin embargo, cuando uno va al centro de las ciudades, en este caso Antofagasta, que es la mía, lo primero que uno mira a los 3 o 4 metros es una cantidad de cables gigantescos que es casi interminable e incontable, ¿cierto? Por lo tanto, visualmente ya es muy distinto. Y a eso si le asociamos las áreas de esparcimiento, los parques, las áreas verdes, digamos, quedamos muy en deuda. Entonces, la política pública tiene que estar enfocada en un proceso transversal de lo que significa la sociedad, no solamente estar dentro de lo que sería el MinSal, ¿ya? Eso como una cosa para poder transmitir. Y ahí entramos en algo que vamos a dar con mayor énfasis mañana, ¿cierto? Pero hay un concepto fundamental en lo que es salud pública, que son los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Y esto, aquí hay un modelo, digamos, que no pretendo explicarlo en el detalle, pero donde hay muchos factores que se ven afectados en torno a un determinante social de la salud. Ejemplos, tomar en cómo me transporto, en cómo me traslado en las mañanas. ¿Me voy caminando a mi trabajo? ¿Me voy en colectivo? ¿Me voy en mi auto propio? ¿Me voy en micro? Si me voy en micro, esa micro me voy sentado, me voy con aire acondicionado, voy casi colgando de la micro, hago un trayecto de 10 minutos o hago un trayecto de 1 hora o hago un trayecto de 1 hora y media. O los factores de estos que ya expliqué de la vivienda, o dónde estoy, o cuáles son mis características de educación, ¿cierto? A mayor nivel educacional, mayores conductas preventivas, ¿cierto? Por lo tanto, esas personas en general eh, consumen menos salud. Y ahí viene un círculo vicioso que podríamos conversar eternamente, digamos, como esas personas habitualmente tienen mayor nivel de ingresos, son las personas que consumen el seguro privado de salud, ¿cierto? Estoy generalizando, sé que excepciones hay para todo, digamos, pero en la medida que tengo un seguro de salud privado, que tengo un ingreso adecuado en torno a la conducta que realizo, que por mi nivel educacional tengo conductas más preventivas, entonces efectivamente mi salud es más barata para el Estado, ¿cierto? Pero no tiene que ver en esto donde a veces se centra la discusión de decir que el seguro de salud privado es más eficiente que el sistema de salud público, ¿cierto? Porque ahí hay millones y millones y millones de elementos que podríamos estar discutiendo eternamente. Entonces, hay hartos factores en torno a los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? En cuál es el contexto socioeconómico y político. Y no quiero con esto, cuando hablo de contexto socioeconómico y político, no me refiero a la política partidista, ¿no? Que además por estos días está bien sensible el tema, próximo a las elecciones, sino que cuál es nuestro contexto organizacional. Por ejemplo, nosotros en Chile, ¿cierto? Tenemos un Ministerio de Salud, ¿cierto? Que ese Ministerio de Salud se divide en dos subsecretarías, la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales. En la de salud pública está representada por las secretarías regionales ministeriales en cada una de las regiones y los servicios de salud se encuentran representados en los territorios por los servicios de salud. Y en esta región, por ejemplo, coincide que el espacio geográfico es igual para la Seremi versus que para el servicio. Pero en realidad nosotros somos bien distintos, pues. Las atribuciones, las cosas que tenemos son bastante distintos. Y así como a lo mejor en otros lados el Ceremi o la Ceremi, como ustedes quieran llamarlo, tiene una autoridad por sobre los servicios, ¿cierto? En economía, por ejemplo, el Ceremi de Economía tiene a cargo varios servicios y entre esos Cernaturas y el Servicio Nacional de Turismo y algunas otras cosas. En salud no se da eso, porque uno viene por una subsecretaría y el otro viene por otra subsecretaría. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que eso se configura desde cierta manera en torno a cómo baja y en esta región, por ejemplo, en Antofagasta o en Calama,
tenemos departamentos de salud que son a través de la municipalidad y está a través de la corporación, entonces la transferencia de fondos que se hace va en torno a eso, existe la corporación, existe la prestación. ¿Sí? A diferencia a lo mejor de Mejillones, ¿cierto? Que en Mejillones la municipalidad no está a cargo del tema de salud y eso está a cargo directamente del servicio de salud. Este ejemplo, que no pretendo que lo entiendan en el detalle, lo que quiero decir es que es la forma en cómo nosotros nos organizamos, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahí viene la discusión que habitualmente plantean los alcaldes, ¿cierto? Dicen, no, porque yo quiero ser o responsable de la salud en forma completa o no quiero ser responsable en nada en torno a la salud. Esa decisión es muy relevante en torno a cómo se genera la prestación, en cómo es la oportunidad, en cómo nos articulamos, y es cosa de mirar para el lado y decir cómo está educación, ¿cierto? Tenemos varios modelos en esta región, de hecho tenemos algunos que ya están con SLEP, que funciona, otros que están todavía municipalizados, ¿cierto? Otros que están ahí en el proceso de transición, y ese es el arte de gobernar, ¿cierto? En eso tenemos una gobernanza y esa prestación se entrega desde alguna manera. Y cuando sigo bajando en eso, nosotros que convivimos con un sistema de salud público y privado, tenemos que, por ejemplo, en Taltal, en Tocopilla, en Mejillones, así como en otros lados, como en San Pedro y quizás otro lugar, eh, el sistema de salud público es el único sistema. Por lo tanto, el Estado en eso subsidia las prestaciones públicos y privadas. O sea, ahí viene la reforma, ¿cierto? La universalización de la atención, la APS, que partimos en Tocopilla con eso, y decimos, no, una de las cosas importantes para estos lugares es la universalización de la atención, y aquí da lo mismo si usted es público o privado, siempre viene a este lugar. Todas estas cosas que estoy diciendo podrían ser de infinitas maneras distintas. Y cada una de esas cosas nos afectaría en nuestros resultados de la salud, ¿cierto? Dinamarca, por ejemplo. En Dinamarca, ¿quién tiene nosotros presupuestariamente nos organizamos a través de Hacienda FONASA, ¿cierto? Hacienda hace el FONASA, FONASA distribuye las prestaciones, como para hacerlo muy simple. Sin embargo, en Dinamarca, las lucas las tiene la APS, ¿cierto? Porque son los que están a cargo de la atención de los pacientes. Y cada vez que un paciente se complica y llega al hospital, ese hospital le cobra la APS. Es un sistema de financiamiento distinto. Y eso tiene que ver en cómo nos organizamos, en cómo tenemos una situación, en cómo podemos dar finalmente esta cobertura, esta prestación. Chile, cuando uno lo compara a Chile, hay hartos elementos en torno a que con poco tiene buenos resultados. Sí, y eso es parte de los determinantes sociales de la salud. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Asumiré que nada. Entonces, vamos a los determinantes así puros. Esta es una sola tablita, ¿ya? En la parte de la derecha está, o sea, perdón, de la izquierda está la primera parte de la tabla con los países de la A a la B y en la parte derecha está de la C a la U. En los primeros dos filas está Latinoamérica, ¿cierto? Donde dice LAC 33, Latinoamérica, 33 países, y donde dice OCDE 36, el promedio de la OCDE en eso. Entonces, eh, miremos, eh, miremos la saneamiento básico, ¿cierto? Dice saneamiento básico, 86% en Latinoamérica, 99% en la OCDE. Chile, que es el primero del lado derecho, por eso lo corté así, tiene 100% de saneamiento básico. Por lo tanto, está mejor que el promedio latinoamericano y mejor que el promedio de la OCDE. Así que ahí estamos bien. Vamos, dice acceso a agua potable, 95 y 100. En Chile tenemos 100 y 97. Ahí tenemos algunas cosas en relación al acceso a agua potable, sobre todo
En el tema de la Araucanía, leía el otro día, todavía hay lugares donde no tenemos eh, agua potable en los lugares. Eh, Creo que aquí en la gran mayoría, eh, me atrevería a decir que el 100% donde tenemos agua potable, por lo menos en esta región. Tabaquismo, miren, 16-18. El porcentaje de fumadores diarios, 16 y 18. En Chile, 25. Y además, si lo miramos con los otros países, tenemos que solo somos superados por Cuba en el porcentaje fumador. O sea, en Chile fumamos harto, pues, ¿no? Fumamos harto. Eh, bueno, yo no fumo en realidad, así que podemos decir que fuman, ¿ah? Pero soy parte de todo. Consumo de alcohol, aquí sí que contribuyo. Eh, Latinoamérica, 6 litros, ¿cierto? Per cápita, 9 el promedio de la OCDE, y nosotros estamos en 8, ¿ya? Así que estamos ahí. ¿Quiénes nos superan? Nos supera Uruguay, ¿cierto? Nos supera Granada, eso, pero claramente estamos dentro de los que más eh, consumen. Y este dato es muy, 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 muy preocupante, ¿cierto? Adultos con sobrepeso, ¿ya? El promedio de la población masculina es 36 y 41, ¿cierto? Latinoamérica OCDE, y Chile es 49. Y aquí somos los primerísimos primeros. No tenemos, eh, y el que nos sigue, digamos, en esto es México, y, y quizás más, un poquito más atrás, lo que es Uruguay y Perú. ¿Verdad? Y en la población femenina también somos los primeros, 44, ¿cierto? Tenemos porcentaje de la población con sobrepeso. Ahí también contribuyo yo a esa población de sobrepeso. Y estos son nuestros determinantes de la salud. Y aquí viene la discusión en cómo generamos la política pública, qué es lo que tenemos, cómo hacemos el marco jurídico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de alguna cosa que vaya en torno a mejorar estos indicadores? ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto? Que lo recuerde. ¿De tabaquismo o de consumo de alcohol o de obesidad? El contrapeso. ¿El qué, perdón, Roxana? El programa del contrapeso. Ya, cuéntenos, para que todos nos enteremos. Roxana, ¿no? Cuéntenos del programa para que todos lo sepan. No, la perdimos, Roxana. Ok. em, ¿algún otro, algún otro ejemplo que alguien recuerde? ¿Cajetillas de cigarro, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. ¿Alcohol? ¿Alguien se acuerda de alguna medida del alcohol? El etiquetado, Percy. El etiquetado, ¿sí? Cuéntanos. A ver. No, eh, en el caso del tabaco, en la etiqueta que aparece con una imagen de enfermedades, cáncer, en las cajetillas, o el etiquetado que promueve en el fondo la alimentación de consumo de alimentos saludables, o el etiquetado de alto en azúcares en los supermercados, en los alimentos. Ya, ahora, Joel, una pregunta, este no es un Sí, interrogatorio, ¿no? Sino para sí. que, menos un cuestionamiento. Eh, el, Cuando tú vas al supermercado, ¿tu decisión de compra cambia en torno a los sellos hoy? No. ¿Cierto? En mi caso tampoco, ¿no? En mi caso tampoco. Eh,
Y en torno al alcohol o al cigarrillo, ¿cómo creen que ha tenido comportamiento esto? No ha funcionado mucho. No ha funcionado. Entonces, hay cosas bien interesantes en eso, como para analizar y darnos una vuelta más larga, pero el tema del cigarrillo, que yo creo que, sobre todo al principio, porque ¿se acuerdan? La primera foto del cigarrillo fue un traqueostomizado, Don Miguel parece que se llamaba incluso la persona, ¿no? Y todo impactado con la foto. Y a lo mejor el primer mes, o no sé, los primeros 3 meses, había una baja en el consumo. Pero hoy día nos damos cuenta que eso no ha sido una medida muy efectiva país, digamos. ¿Ah? Nuestros indicadores no son tan distintos. Eh, sin embargo, en el tema del alcohol, que ha estado asociado a la ley Emilia y a, no me acuerdo cómo se llama la otra ley, ¿no? Porque una cosa es que te pillen manejando con alcohol, que ahí hay un tema de la licencia, y además si causas daño a otra persona, es la otra ley, ¿cierto? Se me confunden un poco eso. Pero esas que están tremendamente restrictivas porque te quitan 2 años la licencia, porque te vas preso, etcétera. ¿Saben hoy día cuál es la mayor causa de accidentes? No, primero lo voy a preguntar al revés, perdón. ¿Saben cuál es la mayor causa de muertes asociado a accidentes de tránsito? El que está pensando en alcohol falló. Ya no es el alcohol. ¿Sí? Hoy día, lo que más mata gente asociado o sea, asociado a accidentes de tránsito es la velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay medidas restrictivas. ¿Cierto? Entonces, han bajado. De hecho, creo que a lo mejor muchos hemos cambiado también la conducta en torno a eso mismo, ¿cierto? En torno al Uber, o irse con un amigo, o el chofer designado, ¿cierto? O sea, cualquiera de esas cosas, pero hay algunas apreciaciones distintas en torno a cómo gestionamos esto. Eh, y en eso, en el cigarrillo, hoy día lo que hemos hecho son estas leyes de decir, ya, no, si usted puede fumar, pero solo si es que tiene techo, ¿cierto? O sea, si no tiene techo. Pero si uno hoy día va a un pub, la verdad que todos los pubs se han adaptado a la normativa y finalmente uno llega a eso y todos fuman, ¿cierto? Es lo que pasa. Y en los estudios, hay estudios que demuestran que el, la circunferencia del cigarrillo, incluso al aire libre, puede llegar hasta 20 metros, ¿cierto? En un diámetro de 20 metros. Entonces, sigue siendo tóxico en una medida donde la ley no ha ido en torno al castigo, sino en torno a la reglamentación. Entonces ahí va cambiando. Para cerrar el tema de los accidentes automovilísticos, eh, lo que hoy día causa más accidentes, muerte en la velocidad, ¿cierto? Pero lo que causa más accidentes es lo que la CIA denomina eh, distracción a las condiciones del tránsito. Y eso asociado al celular y o a los peatones imprudentes. ¿No? Entonces, es importante analizar esos datos en cómo vamos haciendo esa política pública. Así que, si se dan cuenta, hemos estado bien eh, afectados, digamos, en torno a lo que son los determinantes sociales de la salud. Eso, no sé si hay alguna pregunta o seguimos. O un comentario, no necesariamente tiene que haber una pregunta. Ya, seguimos Disculpe, entonces. Ah, ¿quién va a bueno, hablar? yo sé que ¿Sergio? a lo mejor es una medida de quizás que tenga que ver con el tema de la salud, pero el incremento del impuesto que se generó en el tabaco y en el alcohol también de cierta manera puede influir, pero aún así no generó un impacto a pesar de que hubo un incremento en el impuesto del alcohol y el tabaco. Uy, es un muy buen tema, muy interesante, Sergio. Gracias ahí por darme el pase. Pero eso también obedece al modelo económico. Porque, ¿alguien sabe cómo funciona el modelo económico de las tabacaleras en Chile? El modelo funciona en torno a la recaudación del IVA. Por eso, algunos, ustedes, si que alguien es fumador y va a comprar, sobre todo en pago, en el negocio de la esquina, etcétera, y va a pagar con Red Compra o una tarjeta asociada a eso, le dicen, pero son 500 pesos más. Y eso es porque la tabacalera lo que hace es que
ustedes lo que compran en la calle, o sea, no en la calle, sino que lo que compra en el comercio, eso enseguida si va a Ripley, Falabella, lo que sea, te compra la polera y eso enseguida está pagando el IVA en la boleta. En la tabacalera, ellos actúan como el recaudador de impuestos. Entonces, en el día 1, ellos recaudan el IVA, en el día 2, en el día 3, etcétera. Cuando ellos tienen que pagar el IVA al día 30, todo lo que tuvieron el día 1 ya lo trabajaron 30 días. Entonces, la rentabilidad del negocio tiene que ver en cómo yo recaudo eso para poder trabajar el dinero. Y es un modelo económico. Sin embargo, el alcohol tiene un modelo clásico, ¿no? Por eso yo vengo y pago el IVA en la medida que compro el alcohol. Siempre todas estas cosas las estamos asumiendo desde el comercio legal, porque en Chile el mayor tráfico, ¿cierto?, de comercio ilegal se da en torno al cigarrillo. Entonces, hay cosas muy, muy, muy relevantes en torno a lo que decimos, porque ahí, entonces también hay narcotráfico, o sea, también hay tráfico, perdón, de cigarrillos. Sí, o sea, lo hemos visto aquí en las noticias que han encontrado, aquí cerca de María Elena, acá en la Ruta 5, porque además nuestra región tiene 126.000 kilómetros cuadrados y somos la segunda región con mayor superficie en Chile y esa dispersión geográfica, porque en población no somos la segunda, tenemos que estar como a la mitad, no recuerdo el dato exacto, pero como a la mitad más o menos, ser, o ser el sexto, séptimo, por ahí. Entonces tenemos una gran dispersión geográfica que tiene muchos espacios vacíos, por lo tanto da para esto, para que se trafique el explosivo, para que se trafique el cigarrillo, para que se trafique el alcohol, porque me paro en cualquier parte de la carretera, en cualquier lado de la noche, y ya puedo generar algo que es difícil pillar. Entonces, efectivamente, como dijiste, Sergio, hay temas en torno a la regulación, a cómo hoy día nos organizamos socialmente, por eso los determinantes sociales de la salud en el modelo conceptual. Eso, y en esto, cómo nos organizamos, tengo una diapositiva que les quería mostrar, que esto no ha cambiado mucho, la verdad que miré el del 2023, que fue el último, y no había cambiado nada, y no quise hacer otra diapo, nomás, para serle sincero. Pero la evaluación de los sistemas de seguro médico, según un informe de la OMS del 2000. Y ahí habla de los niveles de logro de salud, obviamente están definidos, ¿cierto? El nivel de equidad de salud, el respeto a los derechos humanos y consideración, la equidad en la carga de gasto y la eficiencia del salud de los sistemas, ¿ya? Y ahí obviamente ustedes pueden ver cada país con cada cosa, con cada atribución, pero importantísimo que Chile, para la OMS, cuando compara a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, considera a Chile como el primer país en el nivel de equidad en salud. ¿Alguien se le ocurre por qué? Estuviéramos en clases presenciales, en este momento ofrezco un chocolate, pero como no estamos en clases presenciales, puede ser cobrado. Después les puedo decir dónde trabajo, o para los que saben dónde trabajo, lo pueden ir a buscar allá. No, los estimulé con el chocolate. Los puedo estimular con venta de cigarros ilegales. No, mentira, eso no digo. ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, Chile está considerado el primer país del mundo en el nivel de equidad en salud. ¿Por qué? Porque en el concepto de la equidad, y es importante entender la diferencia entre equidad e igualdad, es que todos aportamos un 7% en función de lo que ganamos, ¿cierto? Pero todos recibimos la misma prestación. Ahí después podemos discutir si esa prestación es buena, es mala, es oportuna, es otra parte de la discusión. Pero todos pagamos un 7% en función de nuestro ingreso y eso nos permite acceder a una misma prestación de salud. Y eso la OMS lo grafica, que es en la única parte del ranking que sale Chile, en el modelo, ¿ya? Porque en los resultados ya sabemos que no significa que sea malo, acá no es que nos estemos incendiando y quemando, pero están lejos de ser lo esperado para el espacio que tenemos.
Así que, bueno, eso, tengo muchísimo más para compartir, chiquillos, pero me gustaría escucharlo en algunas reflexiones antes de terminar hoy. Por ejemplo, Jorge, ¿qué aprendió usted? ¿O qué le remeció? ¿O en qué no está de acuerdo? Lo que quiera, su momento. Yo creo que es relevante darle algún poco de forma a los conceptos. Me quedaba pegado en lo último que estabas hablando tú ahora al final sobre equidad, igualdad. Pero claro, muchas veces estos indicadores o estas formas de medir las cosas tienen que ver en qué es lo que vamos a entender por equidad, qué es lo que vamos a entender por igualdad, qué es lo que vamos a entender por una regulación o por una limitación. O lo que pasaba con los sellos. Los sellos no van a hacer que seamos una sociedad que consume mejor. Los sellos van a hacer que seamos una sociedad que esté idealmente un poco más informada, pero no necesariamente que seamos mejores consumidores o que nos alimentemos mejor. Entonces, claro, desde el Estado, que es el asiento que estamos ocupando hoy día, podemos intentar colocar información en la calle, pero luego es la sociedad y las distintas manifestaciones de cambios culturales las que pueden ser que esto pase o no. Entonces, estas ideas de ir colocando conceptos lo más contingentes lo más contingente y atingente a lo que está pasando, pues me parece importante. Perdón, estaba muteado. Gracias, Jorge, por la reflexión. No sé, ¿alguien? Livni, ¿algún concepto, algo que te haya quedado, algo que te gustaría darle una vuelta, algún concepto para transmitir? Animal Livni. No sé. Francisco, ¿algo para comentar? ¿Algo para decir? Me tuve que ausentar unos minutos, pero con respecto a, no sé si se habló el tema, bueno, hablamos de salud pública y hablamos de cómo la infraestructura puede ir en beneficio o los mismos sistemas de salud o el tema de la prevención, pero no sé si se tocó el tema de la actividad física como medio, canal para no, bueno, recaer. Entendemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? La mejor medicación es el deporte, es la actividad física, más que nada, o sea, más allá del deporte, es la actividad física sistemática. Y se habló de que aparecen las enfermedades, pero esto ya viene después, viene posterior a que sucede, hasta que llega esta enfermedad o esta pandemia, por así decirlo. Pero hay aspectos importantes que el deporte y la actividad física puede mejorar, o sea, de manera personal. En un momento me encontraba, bueno, con sobrepeso, bueno, todavía, pero un poco más, y con hábitos muy malos. Comencé a entrenar y todos los parámetros fisiológicos me cambiaron, o sea, baja la frecuencia cardíaca, mejora la hipertensión, me bajó el tema de la glicemia, menos colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí con eso prevenimos lo que son algún tipo de enfermedades y hay que apuntar ahí también y la salud de los más pequeños que hoy en día se observa que presentan alto sedentarismo y también cifras alarmantes del estado nutricional. Así que ahí quizá hay un tema súper importante que debería de abordar un poco la salud pública, o sea, teniendo que también es no solamente en este caso, por ejemplo, el IND o alguien relacionado con el deporte, de alguna institución relacionada con el deporte, pudiese abordarlo. O sea, si entendemos que el gasto en salud pública por todo ese tipo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, cómo eso podría impactar un poco en el presupuesto quizás que se gasta en salud, por ejemplo, con las personas diabéticas o hipertensas. Eso sería importante analizarlo también, darle una vuelta ahí.
Mañana lo tenemos, así que me diste un muy buen... Me adelanté, Mañana, ya, pero igual. no, pero súper, porque mañana vamos a hablar de dos cosas. Uno, vamos a ahondar más en los determinantes sociales de la salud, que es lo que estábamos hablando, y además vamos a ver del gasto, cuánto gastamos en Chile en las enfermedades, en nuestra estructura, en el sistema privado. Así que mañana vamos a seguir en esta conversa, ¿ya? Chiquillos, entiendo que esto hasta las 4:30, así que estamos justo en el horario para poder respetar el espacio de todos. Me imagino que todos tienen algún compromiso o alguna actividad en el trabajo. Así que sin nada más que decir, agradecido del tiempo, del espacio. No sé si alguien tiene alguna palabra al cierre. Si no es así, nos vemos mañana entonces, chiquillos. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.